Naturaleza y tecnología, dos mundos que a simple vista parecieran anteponerse y que sin embargo están estrechamente vinculados. La tecnología es sin duda alguna la mejor oportunidad que como especie humana tenemos para a través de innovaciones poder reducir, eliminar o al menos mitigar las 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que insertamos a los ecosistemas año con año. Pero es esta misma tecnología con su voraz apetito energético la que estresa constantemente los indicadores de calentamiento global. Así las cosas, en la próxima década la especie humana tendrá que acometer esfuerzos por encontrar un punto de convergencia y la mejor empatía entre estas dos componentes fundamentales para la supervivencia humana. La población mundial alcanzó los 8.000 millones de habitantes en noviembre de 2022. En el 2050 la proyección es que alcanzaremos los 9.700 millones de personas. Se espera que la economía digital alcance el 25% del PIB mundial en menos de una década, convirtiéndose sin duda alguna en una de las fuentes generadoras de riqueza más importantes a nivel mundial. Esto nos lleva sin duda alguna a pensar o a concluir que la tecnología puede tener un efecto tanto positivo como negativo sobre el medio ambiente. Resulta ser que el consumo vinculado a las TIC se estima hoy día entre un 5 y un 9% del total de la demanda eléctrica mundial. Sin embargo, la proyección para finales del 2025 y finales de la década del 2030 es que este consumo energético rondará el 20%. ¿Cuál es la magnitud del problema al que nos enfrentamos? El cambio climático es el incremento a largo plazo de la temperatura promedio de la atmósfera y que se da por el exceso de gases de efecto invernadero provocados por diferentes actividades humanas. Las principales gases de efecto invernadero los podríamos indicar de la manera siguiente: el dióxido de carbono producido por los residuos de las fábricas, vehículos, incendios forestales. Es sin duda alguna el componente más importante en cuanto a gases de efecto invernadero. Luego tenemos el metano, producido por la basura orgánica que se descompone en botaderos, así como por las heces de animales y personas. Por otro lado tenemos el óxido nitroso, originado por el consumo intensivo de abonos y fertilizantes para mejorar la productividad agrícola. De igual forma, aunque en menor medida, tenemos los clorofluorurocarbonos y los hexafluoruro de azufres, gases producidos por los aerosoles, espumas, productos de limpieza, así como gases refrigerantes para los sistemas de aire acondicionado. Todos los gases de efecto invernadero terminan provocando lo que nosotros definimos como calentamiento global, pero en términos concretos se traducen en la generación de sequías más fuertes. También son causantes de inviernos y veranos más intensos. Estos climas extremos generan enfermedades en las personas, daños en los ecosistemas, como por ejemplo los incendios forestales, y la pérdida de especies animales que no pueden habitar en estos climas extremos. Inundaciones extremas provocadas por el aumento en el nivel de los océanos como consecuencia del derretimiento de los polos, destruyendo hábitats de miles de personas y animales, haciendo desaparecer incluso ciudades enteras. ¿Cómo vinculamos el cambio climático con la industria TIC y específicamente la industria data center? Bueno, en la gráfica que estamos mostrando claramente se ve cómo es el consumo o qué tipo de energía se emplea en la nube, o sea, en los centros de datos a nivel mundial. Como puede apreciarse, sigue siendo mayoritariamente energía proveniente de una matriz altamente contaminante, o sea, una matriz basada en combustibles fósiles. ¿Cuál es la viabilidad de la economía digital? Sin duda alguna, estamos convencidos de que la viabilidad depende de la celeridad con la que esta economía digital migre a una economía totalmente descarbonizada. Net Zero
es un proceso, no un evento. Entonces, lograr transformar la economía digital y la industria de centros de datos pasa por un proceso que inicia con una planificación, con un despliegue, con un monitoreo constante, con la búsqueda de mejoras constantes en el desempeño, atacando la optimización y la reducción de emisiones, y volver a repetir este ciclo constantemente. Precisamente el objetivo de nuestro proyecto busca medir en tiempo real todos los parámetros de consumo de energía en los centros de datos, aplicar los factores correspondientes de calentamiento global según cada país y de manera automatizada y programable, e interactuar con las bases de datos de los sistemas de facturación de la empresa en lo pertinente a potenciales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero durante un periodo de medición de 12 meses con el debido registro y seguimiento. De igual forma, elaborar los protocolos, políticas y procedimientos para que la operación del centro de datos pueda asegurar la sostenibilidad de dicha condición neto cero durante ciclos de seguimiento de 12 meses. El producto propuesto es el diseño y desarrollo de una herramienta de software que pretende medir, declarar y evidenciar el balance de emisiones neto cero de gases de efecto invernadero en los centros de datos, pero con el valor agregado de que va a ser una medición en tiempo real y con periodos de seguimiento y muestreo y declaración de 12 meses. Fundamentalmente, esta herramienta programable tomará mediciones de los sistemas BMS y DSIM de los centros de datos que miden primordialmente consumo de energía en diferentes puntos del data center. De igual forma tendrá manera de ligarse con las bases de datos de los sistemas de facturación de la empresa, de manera que se pueda acceder a facturas de energía, combustible, etc. Así las cosas, con la programación de los parámetros de conversión de emisiones de cada país, el software permitirá recapitular toda la medición de emisiones de gases de efecto invernadero durante un periodo de seguimiento de 12 meses. El producto final permitirá al propietario del centro de datos no solo medir las emisiones de gases de efecto invernadero, medir la huella hídrica, sino también los desperdicios. Algo importante, será un instrumento orientado hacia la búsqueda de estrategias de reducción y compensación a largo plazo, precisamente mediante este seguimiento y tracking constante durante periodos de 12 meses y mediante la instrumentalización de protocolos de operación basados en conceptos modernos de administración y mantenimiento de centros de datos como ciclos sostenibles, mantenimiento basado en condición, etc. ¿Cuál es el target hacia el cual estamos apuntando con este producto? Fundamentalmente, este desarrollo va dirigido 100% a toda la industria de centros de datos, como industria altamente consumidora de energía eléctrica y por lo tanto generadora de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto en una primera etapa. Sin embargo, vemos un enorme potencial de extender el mercado meta objetivo a la industria hospitalaria, a la manufactura, es decir, a cualquier tipo de industria que sea intensiva en consumo de energía eléctrica, de manera que esta herramienta le permita automatizar los procesos de medición, declaración y mitigación de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Como todo proyecto de innovación, este no escapa a la necesidad de algunos recursos importantes para su propio desarrollo. Desde el punto de vista del recurso humano, hay una demanda importante de especialistas, sobre todo con formación en auditorías y verificaciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Se requiere personal especializado en programación informática, un especialista en el desarrollo de operaciones, de protocolos de operación eléctrica y mecánica, y un especialista en procesos ITIL.
Desde el punto de vista de recursos tecnológicos, pues se requiere pocas herramientas, fundamentalmente computadora, algunas herramientas de medición básicas. Digamos que eso es lo fundamental. ¿Cuál es el impacto y contribución que esperamos de este proyecto? No cabe duda que si la economía digital crece y como se anticipa, la infraestructura de centros de datos y comunicaciones necesitará seguir desarrollándose de manera exponencial. Nos enfrentaremos a un consumo energético vinculado al sector TIC que superará el 20% a nivel mundial para finales de la década del 2030-2035, con el consecuente impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las mayores dificultades en el proceso de aceleración de la descarbonización de las empresas, y en general hablamos de casi cualquier tipo de industria, incluido el sector TIC, ha sido precisamente lo engorroso y lento que resulta el proceso de inventariar y declarar las emisiones, y no digamos el proceso de generar la evidencia de haber alcanzado la condición neto cero. Precisamente la herramienta propuesta en este proyecto pretende o aspira a contribuir con el proceso de simplificación, automatización y la consecuente aceleración de los procesos de descarbonización de la industria de data center y deseablemente de la industria TIC en general, convirtiéndose en un modelo a seguir y a replicar en otras industrias intensivas en el consumo de energía eléctrica. La visión nuestra con este producto es que esta herramienta ayude a alcanzar el objetivo de que la industria de centros de datos sea carbono neto cero antes del 2040.